Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la sustentación de los trabajos de investigación. Y en esta oportunidad sus compañeras van a tocar el tema de estructuras, funciones e importancia de las proteínas. Recibamos con fuerte aplauso a sus compañeras para ir a los jóvenes, preséntense y expongan. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carmen Tello. El día de hoy a nuestro grupo le tocó ver las funciones, estructura química e importancia médica. Los integrantes son Sofía Santos, Gutiérrez Quillari, Tello Carmen, Cabezas Casey, Mercado Alanis y Céspedes Gabriel. Bueno, para iniciar, las estructuras de las proteínas se determinan por cuatro, que vendría a ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, en los cuales la forma de la proteína determina mucho su función. Para iniciar, la estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos unidos por enlaces péptidos. La secuencia o orden determina el plegamiento posterior y también la función. Un cambio de un solo aminoácido puede alterar su actividad completamente de la proteína. En este caso podemos verlo en el ejemplo siguiente, que vendría a ser en caso de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína en la cual se encarga del transporte del oxígeno a la sangre. Una mutación cambia un aminoácido, por ejemplo, en la anemia falciforme, el ácido glutamático se cambia por la valina. El ácido glutamático es un aminoácido el cual es polar, por lo tanto es hidrofílico, y mientras que la valina es un aminoácido apolar, por lo tanto es hidrofóbico. Pero no es glutamático, ¿ya? Es glutámico. Glutámico. Ya bueno. La cuestión es que la hemoglobina pierda su forma, por lo tanto hace que se agrupe más y cause la anemia falciforme. Bueno, en la siguiente estructura vendría a ser en estructuras secundarias, en los cuales más que nada se centra en una cadena de aminoácidos, se pliega localmente formando estructuras regulares estabilizadas por puentes de hidrógeno. Más que nada se dividen en dos, en los cuales vendría a ser el alfa hélice y el beta lamina. En el alfa hélice más que nada se rescata que vendría a ser de forma de resorte y estabilizadas por puentes de hidrógenos, mientras que la beta lamina vendría a ser por formas de láminas. Y bueno, en cuanto a los ejemplos que encontramos, vendría a ser en el alfa hélice la queratina, que se presenta en cabellos, uñas y piel, y la fibronina, en los cuales se puede presentar en la proteína de las sedas. Ambas se encargan de aportar resistencia, y en el caso del alfa hélice también aporta una cierta flexibilidad. Bien, continuando con la exposición, en caso de la estructura terciaria y cuaternaria de proteínas, bueno, en el caso de las estructuras terciarias es la disposición tridimensional de una sola cadena polipeptídica, y esto es importante porque va a determinar la función biológica de la proteína, es decir, que si hay algún cambio en la forma tridimensional, también lo habrá en la función de la proteína. Estos tipos de estructuras terciarias se pueden dividir, no tanto dividir, sino que el resultado final puede resultar en una forma fibrosa a una forma globular. En el caso de la forma fibrosa... Es una forma específica. Ajá, exacto. Correcto, muy bien. Y la fibrosa en este caso son largas y resistentes, su función principalmente es estructural, y por ejemplo tenemos al colágeno, la queratina y la fibroína. En el caso de la forma globular sería aproximadamente esférica, como podemos ver en la imagen, y pues rescata regiones con hélice alfa, beta, giros y estructuras supersecundarias, la anterior, y pues se encuentra específicamente en enzimas, en la hemoglobina y en la albumina. Ahora es importante detallar algunas fuerzas que estabilizan la estructura terciaria, porque como sabemos en la estructura primaria los aminoácidos van a ser unidos por enlaces peptídicos, pero en el caso de la estructura terciaria los lugares laterales de los aminoácidos van a ser estabilizados por algunos de estos puentes, algunas de estas fuerzas. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, los puentes de disulfuro, que son unidos por los enlaces covalentes de las partes laterales de los aminoácidos, las interacciones iónicas, puentes salinos entre aminoácidos negativos y positivos, los puentes de hidrógenos entre aminoácidos polares,
interacciones hidrofóbicas entre entre aminoácidos no polares y las fuerzas de Van der Waals, que son aportan estabilidad, muy poca estabilidad, pero cuando es en grandes cantidades también ayuda a estabilizar la estructura tridimensional, que en este caso tiene la estructura terciaria. ¿Puedes subir un poquito, profesor? Ya, en el caso de la estructura cuaternaria, pues es la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas subunidades para formar un oligómero funcional. Es importante detallar que cada una de las subunidades ya han sido aportadas por la estructura primaria, secundaria, terciaria, y en el caso de la estructura cuaternaria, esas interacciones van a ser estabilizadas por enlaces no covalentes y a veces también por puentes disulfuros. Tenemos de ejemplo la hemoglobina, que también tiene una estructura globular. En cuanto a características principales para la estructura cuaternaria, se tiene mucho en cuenta el número, que en este caso puede ser, por ejemplo, la hemoglobina, que tiene 4, la naturaleza, que puede ser, en el caso de los oligómeros, pueden ser idénticos, similares, con la misma función, y la disposición espacial de las subunidades, que es la forma en que se van a ir agrupando para formar la estructura. Al asociarse, el oligómero adquiere propiedades nuevas. Cabe resaltar que en cuanto a la estructura cuaternaria, también las proteínas son llamadas oligómeros y pues según sus unidades se van identificando. Por ejemplo, tenemos homonoméricos idénticos, homonoméricos similares, heteroméricos con la misma función, en el caso de la hemoglobina, y heteromeroméricos funcionales distintos, que también tenemos ahí el aspartato, la transcarbonilasa. Siguiente. Continuando con las funciones específicas ya de las proteínas, se puede identificar la función de catalítica, que vendría a ser más que nada la aceleración de las reacciones químicas. Esto se da principalmente por la estructura química que tiene, que vendría a ser proteínas globulares, las cuales más que nada, digamos, se centran en que la enzima pueda hacer que el sustrato se transforme en un producto más fácilmente, pudiendo hacer estructurales, como explicó mi compañera ya anteriormente. Más que nada se da en las proteínas fibrosas, que vendría a ser en estructuras terciarias, que son la unión de muchos aminoácidos por puentes de hidrógenos y algunos por puentes disulfúricos, en los cuales más que nada se encarga de brindar resistencia en el organismo. Esto se puede dar por medio del colágeno, que vendría a ser en la resistencia, queratina, cabello, uñas y piel, y elastina, que vendría a ser en la elasticidad de la piel y los vasos sanguíneos. En cuanto al transporte, vendría a ser por medio de las proteínas globulares en sitios de unión, en los cuales se permite unirse de manera reversible. En este caso se puede dar en las proteínas de hemoglobina, el transporte del oxígeno, albumina, en las hormonas, ácidos ácidos y fármacos, y la transferina, que se encarga principalmente de transportar el hierro. De ahí, otra función vendría a ser contráctil y motora, que más que nada se da en los músculos, debido al que las proteínas son estructuras filamentosas, en los cuales permiten deslizarse unas sobre otras gracias a los cambios en su conformación. En esto se puede ver la actina, la miosina y la tubulina. Este problema tendría que revisarla porque, por ejemplo, dentro de lo que es estructura está lo contráctil y lo motor. La que está separado como algo diferente. Un poco contradictorio, no contradictorio, pero un poco diferencia con lo que su compañero explicó antes. Yo lo que hasta donde tengo claro, mi clasificación estructural, y ahí abrimos contráctil, motor, es una función directa que hace, pero es estructural. Entonces en los músculos forma estructura muscular, y ahí es donde hace ese trabajo, lo contrario del motor. Y el de transporte me parece que está dentro del otro, no estoy tan seguro ya. Se me ha hecho bola. Pero hay una cosa general, ¿no? Cuanto más compleja es la proteína, sus funciones, eso lo dijiste, sus funciones serán más complejas. Ojo, es así.
La proteína tiene una estructura simple, funciones simples. Cuanto más compleja es la cuarta, la 4D, tendrá entonces también funciones más complejas. El ejemplo más típico y más claro es el de la hemoglobina. Porque todo lo que pasaría si es que esa función no se diera. Y es a base de una proteína que se encuentra evolucionada en el cuarto, en su cuarta evolución. Ahí creo que no me queda tan claro esto, ¿no? Aquí toca la, ahí contradicción del otro, ¿no? No, no, Acá vamos a ver. ¿Ya ves? Ahora, mira, ahora lo va a analizar desde el punto de vista de químico, o sea, la... Con cuidado, ¿no? En cuanto a las proteínas reguladoras y hormonales, bueno, actúan como mensajeros químicos y regulan funciones como el metabolismo, la homeostasis, los fisiológicos, y bueno, se presentan usualmente de forma globular. En este caso tenemos ejemplos: la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento. Actúan a bajas concentraciones y bueno, la formación tridimensional les permite unirse a receptores de membrana que paralelamente también les permite actuar como mensajeros químicos. En cuanto a las proteínas defensivas, pero que funcionan como anticuerpos, en este caso la inmunoglobulina, son proteínas que participan cuando tenemos agentes extraños, patógenos, bacterias. Y bueno, en ejemplos tenemos a los anticuerpos. Y bueno, también son proteínas globulares. Casi todas las proteínas de acá presentan, como son cuaternarias, algunas son terciarias y cuaternarias, presentan la forma globular. En el caso de las proteínas receptoras, tenemos proteínas localizadas en la membrana celular que detectan señales del medio extracelular y desencadenan respuestas celulares específicas. Tenemos en este caso el receptor de insulina y el receptor nicotínico de acetilcolina. Y por último, algunas proteínas de reserva. En este caso la más común es la ferritina que almacena hierro. Y bueno, aparte del hierro también puede almacenar otros aminoácidos o minerales. Tenemos también a la caseína y la ovalbumina que se encuentra en la clara de huevo, como anteriormente lo he explicado. Buenas tardes, si quiere Gutiérrez. De acuerdo a importancia médica, vamos a hablar de diferentes enfermedades. En primera tenemos enfermedades metabólicas que... de diferentes enfermedades con su respectivo uso médico. Bueno, acá tenemos primero enfermedades metabólicas, que sería relacionado a las proteínas enzimáticas o las catalíticas que mencionaron ahí mis compañeras. Como ya habían dicho, en las proteínas enzimáticas es cuando tienen que se van a unir a un sustrato se va a unir ahí. Esa es su principal característica. En el caso de que esta proteína se desnaturalice o mute, va a cambiar tanto su forma geométrica como también su principal característica, que sería la unión a este sustrato. En el caso de la lactosa, esta es una enzima catalizadora que se supone que... La lactosa no es una enzima. No, la lactosa no es una enzima, es un carbohidrato, es un disacárido. Glucosa, igual glucosa, carbohidratos. No, pero está bien lo que está escrito ahí. A ver, dale lectura ahí. ¿La lactosa qué hace? Bueno, en el caso que haya una mutación o se naturalice, no se va a hidrolizar, porque la función de la lactosa es que hidroliza la glucosa y la lactosa. Entonces, no se hidroliza, entonces se acumula todo en el intestino y las bacterias la fermentan. Entonces produce H2 o dióxido de carbono o diferentes ácidos orgánicos que causan una distensión abdominal, diarrea, flatulencias. Y en este caso, la enfermedad como tal se da por el cambio de estructura en estas proteínas. Pero ¿quién es el que rompe a la lactosa? ¿Cómo se llama ese enzima?
Claro. ¿Cómo te voy a agarrar que lejos? Cámbiale a la osa por asa. La taza. Ay, continúa con proteínas transportadoras. Eso tendría que memorizar. Después, proteínas transportadoras, ya como ya había mencionado, se van a encargar, bueno, principalmente transportar, su principal función va a ser que se una cierta molécula se tiene que unir a esta proteína. Esta unión puede ser irreversible porque se supone que va a liberar esta molécula en alguna parte del cuerpo, como es la hemoglobina, donde su ion central es el ferroso, que tiene la capacidad de formar varios enlaces para transportar el oxígeno. Y en este caso, si se oxida y se vuelve hierro férrico, entonces va a perder esta función y pues va a ocurrir una hipoxia o también dificultades respiratorias. También en otro ejemplo que el profesor en un caso había puesto, con la transferrina, acá va a evitar que el hierro tenga radicales libres y después la ferritina va a acumular todo este hierro. Pero acá está mal escrito oxida. ¿Qué pasó acá? ¿Se oxidó el cerebro? ¿Cómo se escribe oxida? ¿Con C? ¿Por qué le han puesto la C por si acaso? No, ahí le quitan la C. Le quitan la C. O sea que yo la leo como 30 veces y no me doy cuenta. Ya está sentado. Pero no me leo con ganas de buscar culpable. No, pero siempre fue no. Es que Yo no lo leo 30 si veces. ustedes no corrigen eso, se queda en su memoria por vida. Hay que corregir. Ah, sí. Enfermedades genéticas. En enfermedades genéticas están las malformaciones en la estructura primaria. Si hay algún error en la malformación de esta secuencia, específicamente en los aminoácidos, puede ocasionar graves enfermedades causadas por las mutaciones de los genes, y eso fue genes que codifican para las proteínas. Como ejemplo tenemos la anemia falciforme, como ya mencionaron, que en este caso algunos aminoácidos van a tener una reacción hidrofóbica normal, lo que en un futuro va a causar que los eritrocitos, o bueno, la hemoglobina va a tener una forma anormal como de Os, también fibrosis quística o fenilcetonuria, donde la fibrosis quística en este caso es porque cuando la hemoglobina se empaqueta, por así decirlo, de mala manera, va a causar diferentes problemas, como que en cierto modo va a ser como más pesado para el organismo y va a causar algunas dificultades, especialmente pulmonares. Después tenemos... Es una función clave. Por eso que eso, como es una estructura compleja, su función también es compleja. Después, importancia en fármacos, es importante mencionar que la mayoría de fármacos funcionan cuando se unen a una proteína, ya sea enzimas, receptores, canales iónicos o transportadores, y estos se unen gracias a reacciones químicas como puede ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o enlaces iónicos. Un ejemplo de esto es como el ibuprofeno entra en nuestro organismo. Primero se va a unir a la sangre en transporte sanguíneo, que lo va a llevar a las diferentes zonas donde se pueda ser necesitado. Después se va a unir al COX, que sería la ciclooxigenasa, y aquí va a la ciclooxigenasa, que es la que produce no está aquí el nombre, va a producir el dolor. Lo que va a hacer el leucoproteína es que se va a unir de acuerdo a un receptor y va a bloquear la producción del dolor, por así decirlo. Son las famosas prostaglandinas. Factor de inflamación. Sería Muy bien, aplausos para su compañía.